Buenos días, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque nuevamente estamos pues por este medio llegando a ustedes, pero con la bendición de Dios y con la seguridad de que estamos dentro del control de Dios. Hace unos días veíamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca del poder de la oración, los resultados de la oración, la bendición que tenemos de tener esa comunión con Dios a través de la oración. Decía la vez pasada que tanto la oración como la palabra, como su palabra, es el fundamento de nuestra vida cristiana, pues para tener una vida cristiana sana, sobre todo en el control y en la dirección de Dios. Es fundamental la palabra de Dios y la oración. Yo le agrego también el congregarnos, el tener compañerismo unos con otros es parte, pero vaya, muchos lo consideran como un resultado de tener esa comunión con nuestro Dios a través de la lectura, a través de la oración. Bueno, da como resultado el compañerismo unos con otros. Días pasados veíamos sobre el poder de la oración. Hoy vamos a ver lo que es el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Voy a iniciar con este versículo. Abra su Biblia ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a hablar del poder de la palabra. Dice el apóstol Pablo, les escribe a los corintios, el poder de la palabra y el poder de la palabra de la cruz. Bueno, esto es lo que conocemos como el evangelio, las buenas nuevas, lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Pero bueno, aquí nos dice que esta palabra tiene poder, y este poder, cuando nosotros lo estamos viendo en diferentes fases de la palabra de Dios, vamos a ver que realmente el poder que tiene Dios y que nos lo transmite a través de su palabra es para que cada uno de ustedes ahí en su espacio, bueno, tenga esa comunión con Dios a través de su palabra, pero no nada más por el hecho de leer su palabra, sino de creerle a Dios, porque esto es el fundamento realmente del poder de Dios que actúa a través de su palabra. Creerle al autor intelectual de la palabra de Dios, de lo que es la Biblia. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios, y aunque usted esté siendo llamado para ser hijo de Dios, que no se da cuenta ahora, pero que siente esa atracción, y es Dios el que lo está jalando para su reino. Y de alguna manera usted acérquese a la palabra de Dios, acérquese con aquellas personas que tienen un conocimiento un poco más amplio de las cosas de la palabra de Dios, y va a ir descubriendo realmente lo que es el poder de Dios que actúa a través del conocimiento que tenemos de este maravilloso libro que se llama Biblia, que en resumen es la palabra de Dios. Hablando de la palabra de Dios y aplicándolo en cuanto a la fe, vámonos a ir viendo un texto en Hebreos capítulo 11, que habla de la fe. Capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice el escritor de Hebreos que, hablando de la fe, nosotros entendemos que todo el universo, toda la creación fue hecho por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que usted ve ahora, todo lo que usted ve a su alrededor, tanto animales, tanto personas, tanto vegetación, todo el firmamento, todo lo que usted ve a su alrededor, bueno, todo dice la palabra de Dios que fue hecho de la nada.
Todo lo que usted ve ahora, bueno, fue hecho de lo que no se veía. Y esto nosotros por fe lo creemos, que aquí actuó la palabra, el poder de la palabra de Dios. Es una palabra que crea, que tiene el poder de crear, la palabra de Dios. Y aquí nos lo demuestra, y allá nos vamos hasta el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3 dice, y dijo Dios, con su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por su palabra estas cosas fueron creadas. Todo lo que es el universo, dice Hebreos, que por su palabra nosotros creemos y entendemos que por su palabra fue constituido todo el universo. Bueno, con razón dice el Salmo que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Por qué? Porque él lo creó, él es el dueño de todo. Bueno, el poder de la palabra de Dios actúa en la creación. Todo fue creado por el poder de su palabra. Cuando nosotros estamos ya dentro de esta creación y que fuimos creados por el poder de su palabra, bueno, nosotros heredamos parte de un engaño, vamos a llamarlo de esta manera porque así nos lo dice la Biblia, que Satanás vino y bueno, puso una tentación en la mujer cayó y luego invitó al hombre y el hombre también por decisión propia también cayó y nosotros heredamos muchas cosas, entre ellos perdimos lo que es la imagen de Dios, que es la santidad. Sí sabemos también que Cristo viene y recupera eso nuevamente en el monte Calvario y ahora nosotros vamos a tomarnos del poder de la palabra de Dios, que es donde está diciendo el apóstol Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, bueno, es poder de Dios. Cuando nosotros estamos viendo el poder de la palabra aplicada en la salvación que usted tiene, que yo tengo y que Dios quiere compartir con usted, que no está seguro de ese estado de estar con la seguridad de su vida eterna, Dios quiere que usted tenga esa seguridad. Y la seguridad solamente es en la forma en que Él lo ha establecido. Y todo esto tiene que ver con el poder de su palabra. Cuando estamos viendo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, dice, le voy a leer versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tome nota de aquí, dice versículo 23, siendo renacidos. Una persona renacida es una persona que ha nacido nuevamente, y este nuevo nacimiento lo genera el Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento nosotros lo adquirimos por el conocimiento de la palabra de Dios, por creer en la palabra de Dios. Y dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros ya tenemos un nuevo nacimiento que lo hemos creído por el poder de la palabra de Dios. Una vez que nosotros hemos tomado ese regalo que Dios nos ofrece y que nosotros lo hemos hecho de nosotros, ese regalo tan hermoso que se llama salvación, hay una promesa que el mismo Jesús
está haciendo ahí la semana pasada creo lo tocábamos también, ese capítulo 17 del Evangelio de Juan, yo le considero, repito, una de las oraciones más hermosas de Jesús que hizo, y esa la hizo ya antes de ser aprendido. Cuando lea todo el capítulo 17, es la oración completa, pero voy a rescatar solamente el versículo 17, que dice, son palabras de Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Repito, dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa oración está haciendo Jesús y está tomándonos a todos los que han creído en ese momento, y le decía que en esa oración nos incluye tanto a usted como a mí, cuando dice, no nada más te pido por esto, sino por todos aquellos que van a creer por la palabra de estos, y esto nos incluye a nosotros. Y esta oración que hace, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, lo incluye a usted y a mí, que me está diciendo, santifícalos, apártalos, tu palabra es verdad, apártalos en tu palabra. Nosotros vamos a ser apartados, que es la santificación, vamos a ser apartados porque vamos a empezar a ser formados a través de la palabra de Dios, a través de este libro que se llama Biblia. Es por eso, aquí viene lo interesante, que usted debe de estar interactuando constantemente con Dios a través de la oración y a través de la palabra de Él, que es su palabra escrita, la Biblia. Usted puede tomar otros libros de apoyo. Yo no soy enemigo de eso, yo lo hago. Me gusta mucho leer algunos otros autores, pero para mí la autoridad, para mi formación, para mi alimento espiritual, para tener ese diálogo con Dios, para mí es la palabra de Dios, la Biblia. Repito, no soy enemigo de que usted lea otros libros. Si usted lo hace, qué bueno. Y si usted elige buenos autores, qué mejor. Pero jamás deje de leer la palabra de Dios, que es la Biblia, porque es el fundamento, es el principal alimento de su vida espiritual. Y está diciendo Jesús, apártalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, que es lo mismo que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros empezamos a ver y empezamos a interactuar y empezamos a tener esa relación con Dios a través de su palabra, voy a repetir lo que dije al principio, usted va a empezar a creerle a Dios. Es muy diferente creer en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios, pero la mayoría de la gente no le cree a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que usted esté en esa condición de creerle a Él, lo que Él está diciendo. La mayoría de las cosas que están escritas aquí son cosas sobrenaturales, son increíbles, son cosas que la ciencia no admite, son cosas que la medicina dice no puede ser, son cosas que la física dice no existe. Pero lo que está aquí, a mí Dios no me llama para entenderlo o para analizarlo, a mí me llama para creerle a Él. Lo que Él me está diciendo es verdad, porque eso son palabras de Jesús. Cuando nosotros estamos viendo hoy en día, y lo veía la semana pasada y lo puede usted aplicar también con este tema, veíamos hoy que estamos viendo situaciones difíciles, y nuevamente voy a retomar la enfermedad que estamos padeciendo a nivel mundial en estas fechas, en estos tiempos que, bueno, con algún propósito nos tocó vivir. Me llama la atención, ahí lo narra el apóstol Juan, el evangelista Lucas y el apóstol San Mateo. Ellos, Mateo en el capítulo 8, versículo 8, y Lucas en el 7, versículo 7,
nos tocan el mismo tema, y es la situación que vive un centurión, un soldado romano, y él tiene un siervo muy enfermo, y al parecer este siervo él lo quería mucho, lo estimaba, lo amaba. Este era un centurión, pero de alguna manera, vaya, de buen corazón, de muy buenas obras, de muy buenas intenciones. Manda a algunos líderes de Israel, de los judíos, para que vayan a interceder por él y a la vez por su siervo con Jesús. Y una vez que Jesús atiende esta petición de ellos, la palabra, me llama la atención la palabra de este centurión que le dice: detente ahí, ya no camines más. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de que vengas a mi casa. Por eso yo mandé gente, porque ni siquiera soy digno de acercarme a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Una persona que está identificando realmente quién es Dios, y que está asumiendo, está tomando esa fe de quién es Dios, y que está diciendo: mira, yo no necesito de que verte en mi casa, yo no necesito, solamente yo necesito que tú digas la palabra, yo creo en tu palabra. Una persona que había escuchado de Jesús, una persona que en su momento escuchó de los milagros que hacía Jesús, de la sanidad que da Jesús, y que a través de estar escuchando, él fue desarrollando una fe. Y él, sin ver a Jesús, sin ver directamente los milagros que él hacía, él creyó que Jesús podía darle solución, podía darle sanidad a su siervo. Y una vez que tiene el acceso a Jesús, él pide ese milagro para su siervo. Pero resalta los evangelios nuevamente ese hecho que dice: solamente di la palabra y mi siervo será sano. Una situación que el mismo Jesús, déjeme decirle las palabras que ahí en el versículo 10 del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe que después lo escribe el apóstol Pablo, se lo escribe a los romanos, ahí en el capítulo 10, versículo 17 de la carta a los romanos. Dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que yo tengo en mis manos en este momento es la palabra de Dios, y la palabra de Dios escrita tiene poder, porque yo creo en lo que está escrito, pero no nada más así de una forma literal, sino tiene que ser de una forma espiritual. ¿Cómo se aplica esto? Se aplica en el sentido de que soy llamado más bien a creerle al autor intelectual de este libro, que es Dios mismo. Muchos dicen hoy en día: bueno, es que este libro está escrito por humanos que se equivocaron, humanos que tienen defectos, y pueden decirme muchas cosas en las cuales, bueno, es una verdad, pero una verdad a medias. Sí es cierto que la escribieron personas, y este libro fue escrito aproximadamente por 40 personas en un lapso de unos 1500 años. Personas de diferentes clases social, personas de diferentes preparación, personas que de alguna manera de diferentes caracteres, pero déjeme decirle que la misma palabra de Dios confirma la autoría, y ahí la vemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me quedo con la primera parte. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si esta escritura es inspirada por Dios, tiene una divinidad. Dios mismo la escribió, Dios mismo puso las mentes en los corazones de las personas que escribieran tales palabras, tales expresiones, tales eventos. ¿Por qué? Porque Él quiere que a través de esta escritura yo tenga una formación, tenga un conocimiento, para que ese conocimiento me genere una fe, y esa fe, yo llegue con esa fe a ese Dios que Él me puede auxiliar, me puede sanar, me puede restaurar, sobre todo me puede Él perdonar, para que yo llegue confiado, restaurado, justificado hasta el trono de su gracia. Pero todo se desarrolla a través de la palabra de Dios. Ahí nosotros, dice la escritura, me gusta también una expresión del escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de la cruz, estamos hablando de la palabra, del poder de la palabra, porque la palabra de la cruz, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, para penetrar hasta el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios la tenemos para formarnos, para guiarnos, para restaurarnos, para corregirnos, pero sobre todo la misma palabra de Dios tiene tal poder que traspasa toda mi área, dice ahí Hebreos, toda mi área espiritual, toda mi área emocional y toda mi área física. La palabra de Dios tiene tal poder para hacer una restauración en el área que usted tenga atrofiada, tanto física como espiritual y emocional. En cualquier área, la palabra de Dios tiene el poder para hacer sanidad, restauración, salvación. El versículo con el que empecé, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hoy en día, mucha gente, toda su atención, toda su adoración va dirigida a otras cosas, tal vez a otras personas, tal vez a la creación, tal vez a la ciencia, tal vez a lo oculto, otros de una forma así abierta a lo satánico. Pero todo esto, dice la palabra ahí en el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios, que esto es una locura para los que se pierden. La palabra de Dios, para todos ellos, no quieren saber nada, es de locos. Todo lo que está escrito aquí no existe, no existió, porque no está dentro de su análisis, no está dentro de sus conceptos, no está dentro de su religión, no está dentro de lo que ellos están formados. Pero aquí el apóstol Pablo no se equivoca al decir que para estas personas la palabra de la cruz es locura, es de locos. Y si nos consideran locos, pues bendita locura. Porque para nosotros, para los que creemos,
Para los que creemos en la palabra de la cruz, esto es poder de Dios. Poder para hacer cambios radicales en su vida, para darle sanidad en todas las áreas de su vida, sobre todo para darle esa seguridad de vida eterna, que en resumen es a lo que vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo: yo he venido para darles vida, para que esa vida que yo les voy a dar sea en abundancia. Quédese con la palabra de Dios, haga la suya, pero no haga un hábito de lectura solamente por cumplir con una tarea, como por cumplir pues como una carga. Dios quiere que nos sentemos, abramos la palabra de Dios y empecemos ese diálogo con Él, pero con la certeza, con la fe de que tenemos a Dios ahí en nosotros, junto a nosotros, está en nosotros y Él nos está hablando, nos está escuchando. Usted sienta la presencia de Dios, haga suya la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios, veíamos que esta tiene el poder de crear, tiene el poder de sanar, tiene el poder de generar fe, tiene el poder de salvar. Ahí donde está en su casita, incline su rostro. Vamos a estar en un momento de oración a Dios. Y abra su corazón, su mente, y haga suya esta palabra, porque la palabra tiene poder. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Padre, entendemos que tú eres un Dios vivo, un Dios real, y que tu palabra que nos das cada día y en cada momento está escrita. Y nuestro compromiso, nuestra relación es estar a través de ella formándonos cada día. Padre, te damos gracias por esta bendición que tenemos en nuestras manos, de tener la libertad todavía de hoy en día de tener y de leer la palabra, Señor. Llévanos por este camino que tú quieres que andemos a través de ella. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu a revelarla, y que a través de ella, Padre, caminemos cada día, formándonos conforme a tu imagen, hasta que lleguemos a tu imagen, a la plenitud tuya, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, te damos gracias. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para
es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tú sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.